El aeropuerto estaba acostumbrado a escenas caóticas. Flashes, preguntas gritadas, sonrisas ensayadas, respuestas vacías. Todo seguía un guión que los periodistas conocían de memoria y que las celebridades habían aprendido a interpretar con precisión quirúrgica. Pero aquella mañana, nada ocurrió como se esperaba. Shakira apareció caminando con paso firme, gafas oscuras, el rostro cansado pero sereno. No parecía apurada, no parecía protegida por una prisa artificial. Era una calma distinta, una calma que no se improvisa. Shakira, gritó alguien, ¿hay reconciliación con Piqué? La pregunta cayó como una piedra en el aire. Durante meses, quizá años, esa frase había sido formulada de 1000 maneras distintas. Siempre había recibido la misma respuesta. Silencio, evasivas, sonrisas educadas o un «no voy a hablar de eso». Pero esta vez no. Shakira se detuvo. No giró la cabeza de inmediato. Primero respiró hondo, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que todo el aeropuerto entrara en una quietud extraña, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Cuando finalmente se quitó las gafas y miró directamente a los periodistas, no había enojo en su expresión. Tampoco ironía, había algo mucho más desconcertante, ¿verdad? No, dijo, no hay reconciliación. La frase fue clara, directa, sin rodeos, pero no terminó ahí. Y nunca la hubo en mi cabeza. Añadió con una tranquilidad que dejó a todos sin reacción. Lo que hubo fue un proceso. Y los procesos no siempre son visibles desde afuera. Nadie habló, nadie interrumpió, nadie se atrevió. Shakira continuó caminando lentamente, pero ya no huía. Parecía, más bien, que había decidido quedarse un momento más. Durante mucho tiempo pensé que debía proteger el silencio. Siguió. Hoy entiendo que el silencio también puede distorsionar la verdad. Las cámaras grababan sin parpadear. Algunos periodistas bajaron ligeramente los micrófonos, como si intuyeran que no estaban frente a un titular rápido, sino frente a algo más profundo. No todo lo que termina necesita volver, concluyó. Algunas cosas terminan para que una pueda empezar a ser honesta consigo misma. Luego se puso las gafas otra vez y se fue. Y nadie, absolutamente nadie, se movió durante varios segundos. Esa misma tarde, los titulares explotaron. Shakira rompe el silencio, no hay reconciliación con Piqué. La respuesta que nadie esperaba, pero ninguno lograba capturar lo esencial, porque lo que había sucedido en ese aeropuerto no era una negación. Era una afirmación, un cierre dicho en voz alta por primera vez. Shakira subió al auto y apoyó la cabeza contra el respaldo. Cerró los ojos, no se sentía aliviada, pero tampoco cansada. Era una sensación nueva. Coherencia. Durante meses había ensayado esa respuesta en su mente. No con palabras exactas, sino con emociones. Había aprendido que algunas verdades no se dicen cuando duelen menos, sino cuando una ya no huye de ellas. El teléfono vibró en su bolso. Un mensaje. No necesito mirar el nombre para saber quién era. Piqué. No lo abrió de inmediato. Gerard Piqué estaba en Barcelona cuando vio el vídeo. No lo buscó, le llegó, siempre llegaba, en un grupo, en una notificación, en un enlace reenviado sin contexto. Reprodujo el clip una vez, luego otra. No había rabia en sus palabras, no había acusación, y eso fue lo que más le dolió. Así que esto es, murmuró, el final real. Durante mucho tiempo había pensado que el silencio de Shakira era una forma de ambigüedad. Que, mientras no dijera nada, todo seguía siendo posible. Escucharla hablar así, con esa serenidad, desarmó esa ilusión. No escribió de inmediato. Por primera vez, no supo qué decir. Horas después, en una habitación de hotel, Shakira finalmente abrió el mensaje. Piqué. No esperaba escucharlo así, pero supongo que era necesario. Ella leyó sin emoción extrema, sin temblor. Respondió solo una línea. Shakira. Lo necesario no siempre es cómodo. Y dejó el teléfono boca abajo. Esa noche, sola, sin entrevistas ni compromisos, Shakira se permitió pensar en todo lo que no había dicho frente a las cámaras. No habló del dolor inicial. No habló de la traición.
no hablo de la reconstrucción lenta, silenciosa, imperfecta. Porque esa historia no le pertenecía al público, la verdad que había dicho era suficiente. En los días siguientes, comenzaron las interpretaciones. Analistas, opinólogos, fuentes cercanas, todos intentando descifrar lo que Shakira realmente quiso decir. Pero nadie preguntó algo más simple. Y si no había nada más que descifrar, Shakira volvió a trabajar. A escribir, a cantar, no para sanar. Eso ya no era una meta, sino para expresarse desde un lugar distinto. Una noche, revisando notas antiguas, encontró una frase escrita meses atrás. La paz llega cuando una deja de explicarse. Sonrió. Tal vez eso había sido el aeropuerto, no una confesión, no una provocación, sino un punto final dicho con voz firme. El eco de aquella declaración en el aeropuerto no se disipó con el paso de los días. Al contrario, creció, se transformó, se filtró en conversaciones privadas, en reuniones de trabajo, en silencios que antes parecían neutros y ahora estaban cargados de significado. Shakira lo notaba en todo, en la manera en que la miraban durante las entrevistas, en el cuidado extremo con el que algunos evitaban mencionar a Piqué, en la incomodidad de quienes esperaban un relato más incendiario y se encontraban con una calma que no sabían cómo interpretar. La verdad, descubrió, también incomoda cuando no grita. En Barcelona, Piqué vivía ese mismo eco desde el otro lado. No había hecho declaraciones, no las tenía preparadas, y por primera vez, no sentía la urgencia de controlar el relato. Había pasado años conviviendo con la idea de que, mientras no hubiera una versión definitiva, siempre existiría una grieta por donde volver. No una reconciliación abierta, quizá, pero sí una narrativa compartida, algo que siguiera siendo nuestro. La respuesta de Shakira rompió eso. No porque fuera dura, sino porque era clara. Nunca la hubo en mi cabeza. Esa frase no dejaba espacio para reinterpretaciones. Una tarde, Piqué caminó solo por su casa. Todo estaba en su lugar, demasiado en su lugar. Pensó en cómo había confundido estabilidad con continuidad, silencio con posibilidad. Tomó el teléfono, escribió, borró, volvió a escribir. Finalmente envió un mensaje breve. Piqué. No quiero discutir lo que dijiste. Solo quería decirte que te escuché. Shakira leyó el mensaje horas más tarde, después de una sesión de estudio. Lo leyó sin tensión, sin la necesidad de protegerse. Respondió con honestidad medida. Shakira, eso es suficiente. Y lo fue. La prensa, sin embargo, no se conformó. Aparecieron nuevas preguntas. ¿Había rencor oculto? ¿Era una estrategia? ¿Un mensaje cifrado? Shakira decidió no alimentar nada de eso. No porque no tuviera qué decir, sino porque ya lo había dicho. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron si esa verdad le había traído paz, se tomó unos segundos antes de responder. La paz no siempre llega cuando todo se resuelve, dijo. A veces llega cuando una deja de esperar que el otro entienda lo mismo que tú. Fue una frase sencilla y definitiva. En privado, Shakira atravesaba un momento distinto al que muchos imaginaban. No era euforia, no era liberación exagerada, era algo más sobrio. Una reconciliación consigo misma. Había pasado mucho tiempo tratando de explicar lo inexplicable, de darle forma lógica a emociones que no la tenían. Ahora entendía que no todo cierre necesita consenso. Una noche, revisando viejas fotos por accidente. No por nostalgia, se dijo. Sintió algo que la sorprendió, gratitud. No por lo que dolió, sino por lo que aprendió. Piqué, por su parte, empezó a notar un cambio silencioso en su entorno. Menos especulación directa, menos preguntas incómodas. La claridad de Shakira había hecho algo inesperado. Había cerrado una puerta que muchos seguían empujando desde afuera. Y, con ella, había cerrado también una etapa que él no había terminado de despedir. Tal vez yo todavía estaba ahí, pensó, cuando ella ya había salido. Aceptar eso no fue inmediato. Pero fue inevitable. Pasaron semanas, luego meses, sin comunicados, sin indirectas,
sin nuevos titulares. La historia dejó de ser noticia. Y, paradójicamente, eso fue lo más sano que pudo ocurrir. Shakira se sumergió en su música con una energía distinta. Ya no escribía desde la herida abierta, sino desde la cicatriz. No buscaba explicarse, sino decir lo que sentía sin pedir permiso. En uno de esos días, escribió en su cuaderno: decir la verdad no cambia el pasado, pero ordena el futuro. Cerró el cuaderno y sonrió. Un día, en un evento público, alguien volvió a intentarlo. ¿Te arrepientes de haber hablado tan claro? Shakira no se sorprendió. Tampoco se molestó. No, respondió, me habría arrepentido de seguir callando. Y siguió caminando. En otro continente, Piqué vio esa respuesta en un titular perdido entre muchos otros. Esta vez no sintió un golpe, sintió algo más parecido a comprensión. No todo final necesita dramatismo, no toda historia necesita una segunda temporada. Algunas simplemente terminan cuando alguien se atreve a decir la verdad sin miedo. Esa noche, Shakira volvió a casa, se sentó al piano y tocó acordes sueltos, sin intención de convertirlos en canción. Solo por el placer de hacerlo, solo por estar. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel aeropuerto, en cómo una sola respuesta había ordenado tanto ruido. No había reconciliación, pero había claridad, y eso, entendió al fin, también era una forma de paz. Con el paso del tiempo, la vida de Shakira empezó a acomodarse en un ritmo menos reactivo. Ya no despertaba con la sensación de tener que responder a algo, de justificar silencios o de anticiparse a interpretaciones ajenas. El mundo seguía hablando, pero ella había dejado de sentirse interpelada por cada palabra. Eso no significaba olvido, significaba elección. Había aprendido que no todas las verdades necesitan defensa cuando están bien plantadas. Los aeropuertos volvieron a ser aeropuertos, los conciertos, conciertos, las entrevistas, entrevistas. Pero algo había cambiado en ella. Se notaba en la forma en que escuchaba las preguntas, en la pausa antes de responder, en la decisión consciente de no llenar todos los espacios. En una conversación privada con su equipo, alguien comentó: desde aquella vez. Estás distinta. Shakira sonrió, sin dramatismo. Estoy alineada, dijo, y eso se nota. Mientras tanto, Piqué atravesaba su propio proceso, mucho menos visible, pero igual de intenso. La claridad de Shakira lo obligó a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué parte de la historia seguía sosteniendo solo por costumbre? Durante años, había convivido con la narrativa externa, con versiones que lo protegían o lo atacaban según el día. Pero aquella respuesta pública, dicha sin rencor, le quitó el refugio del conflicto permanente. No había contra quién pelear, y eso, paradójicamente, lo dejó solo frente a sí mismo. Una noche, revisó mensajes antiguos, no para reabrir heridas, sino para entenderlas. Se dio cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. Shakira había estado diciendo la verdad incluso cuando callaba. Él había sido quien proyectó en ese silencio una posibilidad que ya no existía. Confundí ausencia de palabras con espera, pensó, y no eran lo mismo. No escribió, no llamó, no porque no pudiera, sino porque entendió que no hacía falta. En otra ciudad, Shakira trabajaba en nuevas canciones. No todas hablaban del pasado. De hecho, muchas no hablaban de relaciones en absoluto. Había descubierto un placer antiguo: crear sin responder a nadie. En el estudio, alguien le preguntó si una canción nueva estaba inspirada en todo lo que había pasado. Ella respondió con una serenidad casi pedagógica: está inspirada en lo que quedó cuando pasó. Esa diferencia era clave. Los fans comenzaron a notar algo distinto en sus presentaciones. No era tristeza ni euforia, era presencia. Cantaba con una estabilidad emocional que no necesitaba demostrarse. Algunos interpretaron eso como frialdad, otros como madurez. Shakira no corrigió a nadie. Entendió que cada quien escucha desde su propia historia. Un día, sin buscarlo, volvió a ver a Piqué en un evento social. No estaban programados para coincidir, pero ocurrió.
No hubo tensión, no hubo sorpresa exagerada, solo dos personas que compartieron una vida y ahora compartían un espacio. Se saludaron con respeto. Hola, dijo él. Hola, respondió ella. Nada más, y fue suficiente. Cuando se alejaron, Shakira notó algo que la sorprendió. No había peso en el pecho, no había necesidad de procesar el momento después. Era solo eso, un saludo. La verdad, dicha a tiempo, había hecho su trabajo. Días después, alguien le preguntó si ese encuentro había removido algo. Shakira pensó un segundo. Me confirmó algo, dijo, que no necesito que las cosas sean distintas para estar bien. Y esa respuesta no fue un titular explosivo, pero sí uno honesto. El mundo siguió adelante. Como siempre lo hace. Nuevas noticias reemplazaron a las viejas. Nuevas historias ocuparon el espacio mediático. La de ellos pasó a ser referencia, antecedente, contexto. No presente. Y eso era exactamente lo que Shakira había querido sin saberlo del todo. Una noche tranquila, en casa, abrió su cuaderno una vez más y escribió: la reconciliación más difícil no es con el otro. Es con la versión de una misma que esperó demasiado. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. No había reconciliación con Piqué. Pero había algo mucho más profundo, verdad, claridad. Y una vida que, por fin, avanzaba sin mirar atrás para explicarse. El tiempo hizo lo que siempre hace cuando nadie lo apura. Puso cada cosa en su lugar. No de forma espectacular, no con grandes revelaciones, sino con una constancia silenciosa que Shakira empezó a agradecer. Ya no revisaba titulares. Ya no anticipaba preguntas. Ya no ensayaba respuestas frente al espejo. Había comprendido que decir la verdad una vez, bien dicha, era suficiente. El proyecto musical que comenzó después de aquel episodio en el aeropuerto avanzaba sin presión. No tenía fecha de lanzamiento clara ni un concepto cerrado. Era, más bien, un espacio seguro. Un lugar donde no había que explicar nada. Los productores notaron algo curioso. Shakira no buscaba canciones fuertes, ni letras contundentes. Buscaba honestidad. No quiero gritar, dijo un día. Quiero decir. Y esa diferencia lo cambió todo. Mientras tanto, Piqué empezó a reconstruir su rutina desde otro lugar. Sin la tensión constante de estar bajo observación por una historia que ya no existía, pudo ver con más claridad qué quería y qué no. Entendió que la relación no se había roto en un solo momento, ni por una sola causa. Se había desgastado lentamente, en silencios mal interpretados, en prioridades que dejaron de coincidir. Aceptar eso fue incómodo, pero también liberador. Una tarde, caminando por Barcelona, recordó algo que Shakira solía decirle. Lo más difícil no es amar, es sostener la escucha. Sonrió con amargura leve, no por culpa, sino por reconocimiento. Había aprendido tarde, pero había aprendido. Meses después, sin anuncios previos, Shakira publicó una canción nueva. No llevaba nombres propios, no tenía referencias explícitas, no apuntaba a nadie. Pero hablaba de algo que muchos reconocieron al instante. El momento exacto en que una deja de esperar. Las redes se llenaron de interpretaciones. Algunos volvieron a mencionar a Piqué. Otros hablaron de empoderamiento. Otros simplemente agradecieron la calma que transmitía. Shakira no corrigió nada. Había entendido que una obra, cuando es honesta, ya no pertenece del todo a quien la crea. En una entrevista posterior, alguien intentó llevarla de nuevo al pasado. ¿Crees que algún día podrías reconciliarte con él, aunque sea como amigos? Shakira respiró hondo, como aquella vez en el aeropuerto. Pero esta vez no hubo tensión en el aire. La reconciliación no siempre implica volver a estar, respondió. A veces significa aceptar lo que fue sin necesidad de cambiarlo. La periodista asintió, no insistió. Había respuestas que cerraban puertas sin necesidad de cerrarlas de golpe. Piqué escuchó esa entrevista días después. No sintió rechazo, tampoco esperanza. Sintió algo más raro y más sano, respeto. Por ella, por lo que fueron, por lo que ya no serían. No escribió. No hizo falta.
El encuentro final, si podía llamarse así, fue casual y breve. Un evento cultural, saludos cordiales, una conversación mínima sobre temas ajenos. Nada pendiente, nada oculto. Cuando se separaron, Shakira pensó, así se ve un final cuando no hay ruido. No era triste. No era feliz. Era real. Esa noche, en casa, volvió a su cuaderno por última vez en mucho tiempo. Escribió despacio, sin intención de convertirlo en canción ni en declaración pública. No todo amor está hecho para durar, pero algunos están hechos para enseñarte a decir la verdad. Cerró el cuaderno. Lo guardó en un cajón. Ya no lo necesitaba. Porque la verdad que había dicho aquel día no solo había cambiado la conversación pública. Había cambiado su forma de estar en el mundo. No hubo reconciliación con Piqué, pero hubo algo más importante. Una mujer que dejó de explicarse. Y una historia que, por fin, descansó.